No gastaré ni un centavo en ella, me gritó mi esposa rica antes de dejar morir a nuestra hija. Lo que no sabía es que yo era el dueño anónimo de su empresa y su peor pesadilla. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el consultorio del doctor Alarcón era una mezcla densa y estéril de antiséptico, cuero caro y miedo. Un miedo silencioso y palpable que parecía emanar de mis propios poros. El zumbido bajo de un purificador de aire era el único sonido que rompía una tensión casi sólida. El doctor, un hombre de sienes plateadas y ojos que habían visto demasiadas tragedias infantiles, deslizó los estudios de Elara sobre su escritorio de caoba maciza. El leve susurro del papel contra la madera pulida sonó en mis oídos como un golpe de mazo en la quietud de una cripta. Mi esposa, Ximena, estaba sentada a mi lado, pero una galaxia de indiferencia nos separaba. Su postura era la de una emperatriz en su trono, espalda recta, barbilla alta, un traje sastre de lino color marfil que no se atrevía a mostrar una sola arruga. Sus dedos tamborileaban impacientemente sobre un bolso de Hermés que descansaba en su regazo. De vez en cuando, revisaba discretamente su reloj, un Cartier Tank que costaba más de lo que yo, su esposo, ganaba oficialmente en un año entero de trabajo en su propia empresa. Señora Reyes, comenzó el doctor, y su voz, aunque suave, tenía una gravedad que me heló la médula espinal. Los resultados de la ecocardiografía y la resonancia magnética son, desafortunadamente, concluyentes. Hizo una pausa, entrelazando sus dedos sobre los informes, eligiendo sus palabras como un cirujano elige su bisturí. Elara tiene una malformación cardíaca congénita. Una muy rara y agresiva. Técnicamente es una tetralogía de Fallot, pero con complicaciones atípicas que la hacen especialmente peligrosa. El ventrículo derecho está fallando a un ritmo acelerado. En términos sencillos, su corazón no puede seguirle el paso a su crecimiento. Necesita una cirugía a corazón abierto. De inmediato. Sentí como el suelo se desvanecía bajo mis pies, una sensación vertiginosa de caída libre. Mi mirada voló hacia mi hija, Elara, mi pequeña de 7 años, que estaba en una esquina de la habitación, felizmente ajena, coloreando un dibujo de un castillo con un dragón sonriente. No parecía enferma. Su piel era un poco pálida, sí, y se cansaba más rápido que otros niños al jugar, pero, ¿a corazón abierto? La palabra misma era un monstruo con garras de hielo que se aferraba a mi garganta. ¿Qué tan urgente es?, logré preguntar, mi voz un graznido ronco, irreconocible. Cada día que pasa, el riesgo de un fallo cardíaco masivo aumenta exponencialmente, respondió el doctor, mirándome directamente a los ojos. Había compasión en ellos, una compasión profesional y distante que, extrañamente, me hizo sentir aún más solo. El costo de la intervención, incluyendo el equipo especializado que necesitamos traer de Estados Unidos y los cuidados postoperatorios intensivos, es de 500,000 pesos. 500,000 pesos. La cifra flotó en el aire, abstracta y brutalmente concreta a la vez. Para la vasta fortuna de Ximena, era un error de redondeo, el costo de una de las mesas en sus galas de caridad, una propina. Para mí, el hombre que ella mantenía con un sueldo simbólico, era una galaxia inalcanzable. Giré mi cabeza lentamente hacia Ximena. Mis ojos eran una súplica silenciosa y desesperada. No le estaba rogando solo por el dinero. Le estaba rogando por una pizca de humanidad, por una señal de que la mujer de la que una vez me enamoré todavía existía bajo esas capas de arrogancia y desdén. Ella mantuvo la mirada fija en el doctor por un largo momento. Un silencio pesado, espeso, llenó la habitación, solo roto por el suave rasgueo del crayón de Elara sobre el papel. Finalmente, una sonrisa delgada, gélida, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Era la sonrisa que reservaba para los empleados incompetentes justo antes de pulverizarlos. Se rió. No fue una carcajada, sino un sonido corto, seco, despectivo.
como el chasquido de una rama seca al romperse bajo una bota cara. Debe haber un error, doctor, dijo, su voz suave como la seda pero afilada como el cristal roto. Mi hija está perfectamente sana. Es un poco delicada, eso es todo. Siempre lo ha sido. Luego, sus ojos, dos fragmentos de obsidiana pulida, se clavaron en mí. La máscara de cortesía se desintegró, revelando el desprecio puro y sin diluir que sentía por mí. No gastaré ni un centavo en una de tus exageraciones, Damián, siseó, su voz lo suficientemente baja para que el doctor apenas la oyera, convirtiendo su crueldad en un secreto íntimo y vergonzoso. Seguramente quieres ese dinero para tus propios negocios fallidos. Siempre buscando una manera de sacar más, ¿verdad? El insulto fue tan repentino, tan desalmado, que me robó el aliento. Frente a un extraño, frente a la inminente tragedia de nuestra hija, su primer instinto no fue el miedo o la preocupación, sino la sospecha y la humillación. Redujo la vida de Elara a una simple transacción monetaria en su retorcido juego de poder. En ese instante, en el aire estéril de ese consultorio, algo dentro de mí, algo que había soportado años de desprecio en silencio por amor a mi hija, finalmente se quebró sin posibilidad de reparación. Y en su lugar, nació un frío glacial, una calma terrible y decidida. La humillación era un veneno de acción lenta que había aprendido a tragar a diario, sonriendo. Lo hacía por Elara. Su sonrisa, la forma en que sus ojos se iluminaban como luciérnagas cuando yo llegaba a casa del trabajo, era el antídoto que me permitía soportar la siguiente dosis. Pero había momentos en que el veneno era tan concentrado, tan virulento, que casi me asfixiaba. La Navidad pasada fue uno de ellos, una clase magistral de crueldad psicológica. Estábamos en la fortaleza de mi suegra, doña Genoveva, en Las Lomas. Una mansión que no susurraba, sino que gritaba dinero viejo desde cada columna de mármol y cada tapiz flamenco. El aire mismo parecía oler a desdén y a perfume francés. El árbol de Navidad era una monstruosidad de 3 metros de altura, ahogado en luces de LED y adornos de cristal de baccarat que probablemente costaban más que mi primer coche. El champán Dom Pérignon fluía como agua y la conversación era una cacofonía de nombres de marcas, destinos de viaje exóticos y quejas sobre la incompetencia del servicio. Yo me movía entre ellos como un fantasma en el festín, un error de casting en su perfecta fotografía familiar. Asentía, sonreía, pero era invisible. Era la hora de los regalos. Vi a Ximena recibir un collar de diamantes de su madre con una estudiada sorpresa. Vi a sus primos intercambiar relojes Rolex y las llaves de un BMW nuevo con abrazos superficiales. Yo no esperaba nada. Hacía años que había dejado de esperar. Cuando llegó mi turno, le entregué a Ximena mi regalo. Había pasado los últimos 2 meses, noche tras noche, después de que Elara se durmiera, trabajando en el pequeño estudio que me había asignado, un cuarto sin ventanas al lado del garaje que olía a humedad y a soledad. Era una maqueta arquitectónica. Una réplica exacta, hecha a mano con maderas de tilo y nogal, de la casa de campo donde ella había pasado los veranos de su infancia, un lugar del que a veces, en raros momentos de vulnerabilidad, hablaba con una genuina nostalgia. Cada teja, cada ventana, cada pequeño arbusto del jardín estaba tallado y colocado con un amor y una paciencia que ya no me atrevía a mostrarle de otra forma. Era un mensaje en una botella, un recordatorio de la mujer que había sido antes de que la herencia la consumiera. Ella lo tomó. El peso del regalo pareció sorprenderla. Lo desenvolvió con una eficiencia fría, sus uñas perfectamente cuidadas moviéndose con la rapidez de un autómata. Por un instante, solo un instante, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Recuerdo? ¿Una punzada de una emoción olvidada? Pero se fue tan rápido como llegó, reemplazado por una máscara de cortés indiferencia. Colocó la maqueta en la mesa de café, entre una bandeja de canapés de salmón y una copa de champán a medio terminar, como si fuera un objeto curioso pero intrascendente. Gracias por el esfuerzo, Damián, dijo, y la palabra esfuerzo sonó como si describiera el dibujo de un niño pequeño, un intento bien intencionado pero amateur. No me miró a los ojos. Se giró hacia el resto de la familia, que observaba la escena con la curiosidad de los depredadores que huelen sangre.
Luego, sacó de su bolso de Chanel una pequeña y elegante caja de una exclusiva tienda departamental. Me la tendió. Este es tu regalo. Dentro no había un reloj, ni una pluma, ni nada personal. Había una tarjeta de crédito. Una extensión de la suya, con mi nombre grabado en relieve. Tiene un límite de 5,000 pesos al mes, anunció, su voz resonando en el repentino silencio de la sala, clara y cortante. Para tus gastos. Para que compres lo que necesites. Así no tienes que pedirme dinero como un niño cada vez que quieres algo. El silencio se rompió con una risita ahogada de uno de sus primos. Luego otra. No era una risa abierta y cruel, sino algo peor, una risa condescendiente, divertida, como si estuvieran viendo a un mono hacer un truco. Me habían reducido a eso, su mascota, su proyecto de caridad, el mendigo de la corte al que se le arroja una moneda. Sentí el calor subir por mi cuello, una oleada de furia tan intensa que me mareó. La sangre me martilleaba en los oídos. Quería tirar esa tarjeta a su cara. Quería volcar la mesa de café y ver cómo se rompían sus copas de cristal. Quería gritarles a todos que se fueran al infierno. Pero entonces, sentí una manita suave y cálida tirando de la pernera de mi pantalón. Era Elara. Me miraba con sus grandes ojos chocolate, completamente ajena a la corriente subterránea de crueldad. Papi, ¿Santa también te trajo una tarjeta mágica como la de las películas? La miré, y la furia se disolvió como la sal en el agua, dejando solo un residuo amargo y salado de resignación. Me arrodillé, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. Sí, mi amor. Es una tarjeta muy mágica. Tragué el veneno, como siempre. Todo por la sonrisa de Elara. Esa sonrisa valía cualquier humillación. O eso me decía a mí mismo, una y otra vez, como un mantra, hasta casi creérmelo. Elara era mi universo. No es una metáfora. Era el centro gravitacional que mantenía unidas las piezas rotas de mi existencia. Era la razón por la que respiraba, la razón por la que soportaba el desierto emocional que era mi matrimonio. Y ella, a su corta edad, parecía entenderme de una forma que su madre nunca podría, o nunca quiso. Era brillante, curiosa, con una mente que funcionaba como la mía, siempre desarmando cosas para entender cómo funcionaban los engranajes del mundo. Cuando su colegio, una institución bilingüe absurdamente cara a la que asistía gracias a un fondo fiduciario de su abuelo, anunció la Feria de Ciencias anual. Sus ojos se iluminaron con una intensidad que eclipsaba cualquier joya que Ximena pudiera usar. Papi, quiero construir un robot, me dijo, y la determinación en su vocecita de 7 años era absoluta. Y eso hicimos. Durante 3 semanas, nuestro pequeño rincón en el garaje, mi único refugio, se convirtió en un laboratorio de ideas y sueños. Olía a soldadura, a pegamento caliente y a pura alegría. Usamos piezas de juguetes viejos, un par de pequeños servomotores que compré en línea con mi propio dinero y un microcontrolador Arduino que programé yo mismo en las madrugadas. Construimos un pequeño brazo robótico con pinzas que podía identificar, recoger una pelota de tenis roja y depositarla en una caja, ignorando las pelotas azules y verdes. Era un proyecto complejo para su edad, pero ella absorbió cada concepto, desde la lógica de la programación hasta la mecánica de las articulaciones. Elara lo pintó de color púrpura y amarillo, sus colores favoritos, y lo llamó pinzas. El día de la feria, yo estaba más nervioso que ella. La vi de pie junto a nuestro stand, explicando con una confianza y una pasión asombrosas cómo funcionaba su creación a los jueces, a los otros padres, a quien quisiera escuchar. Su voz era clara, su conocimiento del tema, impecable. Usaba términos como servomotor y sensor de color con una naturalidad que me llenaba de un orgullo tan abrumador que me dolía el pecho. Cuando anunciaron su nombre como la ganadora del primer lugar en su categoría, un grito de pura felicidad escapó de sus labios. Corrió hacia mí y saltó a mis brazos. La levanté en vilo, girando con ella mientras el gimnasio del colegio se llenaba de aplausos. Ella rió, una risa pura y cristalina que era la mejor música del mundo, y en ese momento, yo era el hombre más rico del planeta. Mi primer impulso, un error estúpido,
un reflejo condicionado de un hombre que aún albergaba la vana esperanza de recibir una migaja de aprobación, fue compartir la noticia con Ximena. La llamé, con el corazón latiendo deprisa por la emoción. ¿Qué pasa, Damián? Estoy en medio de una junta de consejo, respondió, su voz impaciente y distante, como si la estuviera llamando desde la luna. Y Ximena, el Ara ganó el primer lugar en la Feria de Ciencias, tienes que verla, está tan feliz, le dije, la alegría desbordándose en mi voz. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír el murmullo de otras voces, el tintineo de una taza de café contra su plato. Ah, qué bien, dijo finalmente, su tono tan plano como un encefalograma. Me alegro. Pero asegúrate de que no descuide sus clases de violín. Le pago al mejor maestro de México y no quiero que desperdicie su talento en maquinitas. Y colgó. Ni una palabra de felicitación para su hija. Ni una pregunta sobre el proyecto. Nada. El violín. Eso era lo que importaba. Una actividad elegante, fotogénica, algo que podía lucir en sus reuniones sociales. Mi hija, la prodigio del violín. No mi hija, la genio de la robótica. Porque eso último, de alguna manera, me pertenecía a mí. Era nuestro logro. Nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestro vínculo. Y todo lo que era mío, para ella, carecía de valor. Esa noche, mientras arropaba a Elara, que se había quedado dormida abrazando su trofeo, me preguntó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, «Papi, mami no me quiere». Le acomodé el cabello, mi corazón hecho un nudo tan apretado que dolía. ¿Qué le dices a una niña de 7 años? ¿Cómo le explicas que su madre es un agujero negro de inseguridades, una mujer tan vacía por dentro que la alegría de su propia hija le resulta indiferente, o peor, una amenaza? Claro que te quiere, mi amor, mentí, y la mentira me supo a ceniza en la boca. Es solo que, mami está muy ocupada y a veces se le olvida cómo demostrarlo. Es como un sol que está tan lejos que no calienta mucho, pero sigue estando ahí. Ella me sonrió, una sonrisa somnolienta y confiada, aceptando mi pobre metáfora. Se acurrucó y se durmió. Pero yo me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, y por primera vez, la pregunta de Elara resonó en mi propia mente, pero dirigida a mí, ¿ella alguna vez me quiso? Y por primera vez, la respuesta que me di a mí mismo fue un rotundo y desolador no. La pregunta que cualquiera con un mínimo de amor propio se haría es, ¿por qué aguanté tanto? ¿Por qué un hombre, con mi capacidad, con mi intelecto, soportó años de sistemática humillación y desprecio? La respuesta no es simple. No era masoquismo. No era una lealtad ciega a un matrimonio muerto. Era miedo. Un miedo paralizante, frío y muy calculado. Una noche, mucho antes del diagnóstico de Elara, estaba en mi estudio, el único lugar de esa casa gigantesca que sentía como mío. La triple pantalla de mi computadora mostraba un torrente de líneas de código, gráficos de mercado en tiempo real y noticias financieras que se movían como un organismo vivo. Era el corazón de mi imperio secreto, el algoritmo de trading cuantitativo que había comenzado a desarrollar en la universidad y que había perfeccionado durante una década en las sombras. El mismo proyecto que, cuando se lo mostré a Ximena al principio de nuestra relación, ella había descartado con una sonrisa condescendiente como un jueguito estúpido de números. Ese jueguito ahora gestionaba un portafolio de 8 cifras en dólares, diversificado a través de corporaciones fantasma en Suiza, Singapur y las Islas Caimán. Una fortaleza financiera impenetrable. Nadie lo sabía. Para el mundo, y especialmente para mi esposa y su arrogante familia, yo era Damián, el analista de datos de nivel medio en una de sus empresas subsidiarias, el hombre que necesitaba una mesada para sus gastos personales. Una fachada que mantenía con un cuidado meticuloso. Esa noche, mientras el algoritmo ejecutaba microoperaciones más rápido de lo que un humano puede parpadear, yo no estaba pensando en el dinero. Estaba pensando en una conversación que había escuchado por accidente unas semanas antes. Ximena hablaba por teléfono con su madre, doña Genoveva, y la puerta de su vestidor había quedado entreabierta. Sí, mamá, lo sé. Es una vergüenza, pero es el padre de Elara, ¿qué le voy a hacer?
No, por supuesto que no lo dejaré tocar un centavo de la herencia del abuelo. Escúchame, si alguna vez se pone difícil, mis abogados lo destrozarán. Lo pintaremos como un padre inestable, un fracasado resentido que sufre de delirios. Contrataremos a los mejores psicólogos para que lo demuestren. Le quitaremos a la niña y no la volverá a ver en su vida. Tengo los recursos para enterrarlo en litigios hasta que se rinda y desaparezca. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe de hielo en el pecho. Comprendí la cruda y brutal realidad de mi situación. No estaba en una jaula de oro, estaba en un campo de minas. Si intentaba irme, si luchaba por el divorcio, Ximena no dudaría en usar su poder y su dinero para aplastarme y, lo que era infinitamente peor, para arrebatarme a Elara. Me convertirían en un monstruo ante los ojos de la ley y, con el tiempo, ante los ojos de mi propia hija. Así que mi fortuna secreta dejó de ser un simple proyecto de independencia financiera. Se convirtió en un arsenal. Cada dólar que mi algoritmo generaba era una bala más en mi cargador. Cada corporación fantasma era un muro más en mi fortaleza. No estaba acumulando riqueza, estaba construyendo un arma de disuasión masiva, una bomba nuclear financiera. Mi plan era esperar. Esperar a que mi imperio fuera tan grande, tan inexpugnable, que cuando llegara el día de la inevitable batalla por la custodia de Elara, yo no solo pudiera defenderme, sino que pudiera lanzar una contraofensiva tan devastadora que ellos no tuvieran más remedio que rendirse. Estaba jugando una partida de ajedrez a largo plazo, sacrificando piezas menores, mi orgullo, mi dignidad, en el presente para asegurar el jaque mate final, la libertad y la felicidad de mi hija. Soporté cada insulto, cada humillación, como un soldado que soporta las penurias del campo de batalla, con la vista fija en el objetivo final. Me decía a mí mismo que era estratégico, que era paciente. Pero esa noche, mirando los números verdes parpadeando en la pantalla, una pregunta aterradora se deslizó en mi mente como una serpiente: ¿y si el enemigo ataca antes de que mi fortaleza esté lista? ¿Y si la guerra no es por la custodia, sino por algo mucho más preciado e irreemplazable? El pasillo del hospital era un túnel blanco y desinfectado, un limbo suspendido entre la esperanza y la desesperación. El eco de mis pasos resonaba en el silencio, un ritmo hueco que marcaba mi creciente pánico. Ximena caminaba unos pasos por delante, su teléfono pegado a la oreja, hablando en susurros urgentes y molestos. Yo acababa de dejar a Elara en la sala de pediatría, donde una enfermera amable, con ojos cansados pero gentiles, le estaba tomando la presión. La carita de mi hija estaba pálida, sus labios tenían un tinte azulado que me aterrorizaba, una señal visible de que su sangre no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Alcancé a Ximena, la tomé suavemente del brazo. El tejido de su chaqueta era caro, frío e impersonal. Ximena, por favor, supliqué, mi voz rota, despojada de todo orgullo. ¿Escuchaste al doctor? Cada hora cuenta. Tenemos que firmar los papeles de admisión, hacer la transferencia. Por el amor de Dios, por favor. Ella se apartó de mí como si mi tacto la quemara, con una mueca de asco. Estoy en una llamada importante, Damián, espetó, cubriendo el micrófono del teléfono con la mano. Su mirada era de pura irritación, como si yo fuera un mosquito molesto zumbando a su alrededor, interrumpiendo sus planes. Me quedé allí, impotente, una estatua de desesperación, mientras ella reanudaba su conversación. Pude escuchar fragmentos, dagas de hielo que se clavaban en mi corazón. Sí, el yate está listo. No, por supuesto que no cancelaré, Mauricio, no seas ridículo. Lo necesito más que nunca, esta semana ha sido un infierno. Un infierno. Su semana había sido un infierno. Desesperado, me interpuse en su camino, bloqueando su paso. ¿De qué estás hablando? ¿Cancelar qué? Ella suspiró, un sonido de exasperación teatral, diseñado para hacerme sentir pequeño e irracional. Mauricio y yo tenemos un viaje de negocios a Cancún este fin de semana. Es crucial. Cerramos un trato para un nuevo resort. Llevamos meses planeándolo. Mauricio. Su socio en la empresa, un hombre con dientes demasiado blancos y una sonrisa de tiburón que nunca llegaba a sus ojos.
El mismo hombre que, según mi tío Eladio, la estaba estafando y llevando a la ruina con proyectos inflados. Un viaje de negocios, repetí, la palabra sonaba absurda, obscena en ese contexto. Ahora, con nuestra hija en este estado, Ximena, necesita una cirugía para salvar su vida, no para arreglarse una uña rota. No me grites, siseó, mirando a su alrededor con pánico, más preocupada por la escena que por la razón de la misma. El doctor dijo que era urgente, no que se fuera a morir en 5 minutos. Podemos programar la cirugía para la próxima semana, cuando regrese. No seas tan dramático. No hay próxima semana, mi voz se elevó, atrayendo la mirada de una enfermera que pasaba. El doctor dijo que el riesgo aumenta exponencialmente, no entiendes lo que significa esa maldita palabra, significa que podría morir mientras tú estás tomando el sol. El pánico estaba convirtiéndose en una furia fría y aterradora. Justo en ese momento, su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla y su rostro se transformó. La máscara de irritación se desvaneció, reemplazada por una sonrisa cálida y genuina, una sonrisa que no me había dirigido a mí en años. Era Mauricio. Mi amor, arrulló en el teléfono, su voz goteando una dulzura que nunca usaba conmigo, ni siquiera con nuestra hija. Sí, todo en orden. No, Damián solo está siendo un poco dramático. Ya sabes cómo es. Claro que sí, nuestro viaje sigue en pie. Muero por unas vacaciones lejos de todo esto. Lejos de todo esto. Esto era nuestra hija. Nuestra hija luchando por respirar en una cama de hospital a pocos metros de distancia. Colgó y me miró, su rostro de nuevo una máscara de hielo. Deja de molestarme con tus dramas. Tengo cosas importantes que hacer, como dirigir una empresa multimillonaria que te da de comer, por si lo habías olvidado. Se ajustó la chaqueta de lino, me rodeó como si yo fuera un obstáculo inanimado, una silla mal puesta, y comenzó a caminar hacia la salida. Cada uno de sus pasos, el taconeo rítmico y decidido de sus zapatos de diseñador sobre el linóleo pulido, era un clavo en el ataúd de cualquier sentimiento que yo aún pudiera albergar por ella. La vi alejarse por ese pasillo blanco y estéril. La vi elegir un fin de semana en un yate sobre la vida de su propia hija. Y en ese momento, el amor, la esperanza, la paciencia, todo lo que había soportado durante años, no se hizo cenizas. Se convirtió en algo mucho más duro y frío. Se convirtió en un propósito. El propósito de la destrucción. Regresé a la habitación de Elara como un autómata. Estaba dormida, o quizás solo sedada por el agotamiento. Un pequeño oso de peluche que le había ganado en una feria, ya raído por el uso, estaba apretado contra su pecho. Su respiración era superficial, un aleteo frágil y doloroso de ver. Le aparté un mechón de cabello de la frente. Su piel estaba fría, húmeda. Me senté en la incómoda silla de plástico junto a su cama y la observé, tratando de memorizar cada detalle de su rostro, cada curva de sus pestañas, la pequeña peca junto a su nariz. El amor que sentía por ella era una fuerza física, un dolor en el pecho tan intenso que amenazaba con consumirme. Pero debajo del dolor, la furia y el miedo, algo nuevo estaba cristalizando en el núcleo de mi ser. Una calma. Una certeza absoluta y aterradora. El hombre que había rogado en el pasillo, el hombre que había tragado veneno durante años con la esperanza de mantener una paz artificial, había muerto allí mismo, bajo las luces fluorescentes del hospital. El que quedaba era alguien diferente. Alguien que ya no jugaba a la defensiva. Alguien que había aceptado que la única forma de proteger lo que amaba era destruir lo que lo amenazaba. Saqué mi teléfono. No el iPhone que Ximena me había regalado y que sin duda monitoreaba, sino un dispositivo encriptado, anónimo, que guardaba para emergencias. Deslicé el dedo por la pantalla y seleccioné un contacto guardado simplemente como Ginebra. El teléfono sonó una vez en un satélite lejano antes de que respondieran con un escueto y profesional sí. Mi voz, cuando hablé, no era la mía. Era más profunda, más resonante, despojada de toda emoción excepto de una autoridad de acero forjada en el fuego de la desesperación. Habla Damián. Activa el protocolo Ruiseñor.
Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, el único indicio de sorpresa que mi gestor de fondo suizo se permitiría jamás. El protocolo ruiseñor era nuestro código para la guerra total, el apocalipsis financiero. El Lara amaba los ruiseñores, su canto era lo único que la calmaba cuando tenía pesadillas. Nombré el protocolo en su honor, como un arma definitiva para protegerla. Era el plan de contingencia que había diseñado para el peor de los escenarios, un plan que nunca, jamás, pensé que tendría que usar. Entendido, respondió la voz en Ginebra. ¿La magnitud? Total y absoluta, dije sin dudar. Quiero que empieces a liquidar posiciones no estratégicas. Transfiere $5 millones del fondo de reserva al fondo de operaciones en México. Quiero liquidez inmediata. El objetivo principal es la adquisición hostil de Construcciones Reyes. Necesito todo listo en 24 horas. 24 horas es, agresivo, Damián, dijo la voz, la cautela profesional luchando contra años de obediencia. La situación es crítica, respondí, mi mirada fija en el monitor que mostraba el débil ritmo cardíaco de mi hija. Y contacta al licenciado Becerra en la Ciudad de México. Dile que prepare los documentos para un fideicomiso irrevocable a nombre de Lara Reyes. El 100% de mis activos, cada centavo, cada acción, cada bono, irán a ese fideicomiso. Quiero que esté blindado contra cualquier impugnación legal, presente o futura. Quiero que sea una fortaleza inexpugnable. Se hará, dijo la voz. ¿Algo más? Miré a mi hija, a su pecho subiendo y bajando con una dificultad que me partía el alma. Sí, dije, y mi voz fue apenas un susurro, pero cargado con el peso de una promesa de sangre. Quiero que arruines a Mauricio Villa. Completamente. Investiga sus finanzas personales, sus acuerdos secundarios, sus vicios, sus amantes. Encuentra cada grieta en su armadura y aplástala. No quiero que le quede ni para pagar un café. Hazlo personal. Considéralo hecho, Damián. Colgué. El silencio en la habitación se sentía diferente ahora. Ya no era el silencio de la desesperación, sino el silencio ominoso del ojo de un huracán. El gigante que había dormido dentro de mí durante una década, el gigante que había construido un imperio en las sombras mientras el mundo lo veía como un simple empleado sin ambición, finalmente había despertado. Y estaba listo para quemar el mundo hasta los cimientos para salvar a su pequeña. Las siguientes 24 horas fueron una vorágine surrealista, una disonancia cognitiva entre dos mundos que chocaban violentamente. Por un lado, era un padre aterrorizado, sentado junto a la cama de su hija, sosteniendo su mano, susurrándole historias, sintiendo cada fluctuación de su ritmo cardíaco como una descarga eléctrica en mi propio cuerpo. Por otro lado, era un general en su cuarto de guerra, dirigiendo una ofensiva financiera global a través de un teléfono encriptado y una laptop. Utilizando un alias, señor Valdés, y una de mis corporaciones filantrópicas como fachada, pagué la totalidad de la cirugía y los gastos hospitalarios. Hice una donación adicional de $1 millón al ala de pediatría, asegurándome de que el ARA tuviera la mejor suite, el mejor equipo y la atención constante de las mejores enfermeras. El dinero, esa barrera que Ximena había erigido como un arma de control y humillación, se había vuelto irrelevante para mí, una herramienta tan mundana como un martillo. Podría haber comprado el hospital entero si hubiera sido necesario. Pero el dinero no puede comprar tiempo. El tiempo perdido es irrecuperable. El cirujano jefe, el doctor Benítez, a quien había hecho venir en un jet privado desde la Clínica Mayo en Houston, me citó en su oficina temporal. Era un hombre de mediana edad con una calma que inspiraba confianza, pero sus ojos no podían ocultar la gravedad de la situación. Señor Valdés, dijo, usando mi alias con profesionalismo. Hemos estabilizado a su hija y la estamos preparando para la cirugía. Pero debo ser completamente honesto con usted. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. La demora de estos últimos días ha causado un estrés significativo en su miocardio. El tejido está más dañado de lo que mostraban los estudios iniciales. Hay signos de isquemia. La cirugía, que ya era inherentemente compleja, ahora es de un riesgo extremadamente alto.
Las probabilidades de éxito, que antes eran del 80%, han disminuido considerablemente. Quizás al 50%. 50%. Lanzar una moneda al aire. La vida de mi hija dependía de un cara o cruz. Cada palabra era un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejaba sin aire. Mi dinero, mi poder, mi imperio secreto, todo se sentía inútil, una broma cruel frente a la fragilidad de la vida de mi hija. La había protegido de la pobreza, pero no había podido protegerla del tiempo precioso que su propia madre le había robado por un capricho, por un viaje de fin de semana. La culpa me carcomía por dentro, un ácido que disolvía mis entrañas. ¿Por qué no había actuado antes? ¿Por qué había permitido que mi miedo a la confrontación legal con Ximena me paralizara? Mientras lidiaba con esa agonía, mi otro teléfono, el de la guerra, vibró. Era el licenciado Becerra. Salí al pasillo para atender. Damián, dijo su voz, siempre calmada y profesional, un ancla en mi tormenta. Está hecho. Hemos adquirido un 17% adicional de las acciones flotantes de Construcciones Reyes a través de intermediarios en Frankfurt y Hong Kong. La operación se completó hace minutos. Sumado a lo que ya teníamos, Ruiseñor Holdings ahora controla el 51.3% de la compañía. Eres el accionista mayoritario. La Junta de Consejo Extraordinaria está convocada para el lunes a las 9 de la mañana. El único punto en la agenda es el voto de destitución de la CEO. Bien, respondí, mi voz vacía de cualquier triunfo. La victoria se sentía hueca, pírrica. Hay más, continuó Becerra. Sobre Mauricio Villa. Fue más fácil de lo que pensábamos. Es un idiota arrogante. Estaba usando un esquema de facturas falsas a través de una constructora fantasma para desviar fondos de la compañía y financiar un proyecto inmobiliario personal en Tulum, un proyecto que, por cierto, es un fraude total destinado al fracaso. Tenemos las transferencias, los correos electrónicos, el testimonio de su contadora. Está acabado. Asegúrate de que la información se filtre a la prensa económica el lunes por la mañana, a primera hora. Quiero que su nombre sea sinónimo de fraude para cuando ponga un pie en esa sala de juntas, ordené, mi voz gélida. Colgué y, por un impulso masoquista, abrí mi laptop. Abrí Instagram. Y allí estaba. Una foto subida hacía apenas una hora. Ximena y Mauricio en la cubierta de un yate, con el mar turquesa de Cancún de fondo. Ella reía a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, sosteniendo una copa de champaña. Él la rodeaba con un brazo, su sonrisa de tiburón en pleno esplendor. El pie de foto, escrito por ella, decía, celebrando el éxito. Porque nos lo merecemos. Almohadilla vida de lujo, almohadilla Cancún, almohadilla jefes. La rabia que sentí fue tan pura, tan blanca y caliente, que por un momento no pude respirar. No era la rabia de un esposo traicionado. Era la rabia de un padre cuyo hijo estaba luchando por su vida mientras sus verdugos celebraban su propia ignorancia y crueldad. Cerré la laptop con tanta fuerza que la pantalla crujió. En ese momento, la venganza dejó de ser una estrategia. Se convirtió en una necesidad, tan vital como el aire que mi hija luchaba por respirar. Ya no se trataba solo de quitarle su dinero y su poder. Se trataba de quitarles todo. Dejarles nada más que las ruinas de sus vidas para que contemplaran lo que habían hecho. La cirugía duró 9 horas. 9 horas que se extendieron por una eternidad sin tiempo. Pasé cada segundo en la sala de espera privada que había reservado, un purgatorio de asientos de cuero y café rancio que no podía beber. Caminaba de una pared a otra, un animal enjaulado. Me sentaba y me levantaba. Miraba por la ventana la ciudad indiferente que seguía su ritmo. No recé. Sentía que no tenía derecho a pedir ayuda a un poder superior después de mi propio fracaso en proteger a mi hija. Simplemente esperé, mientras mi mente, en un acto de autodefensa y tortura, repasaba cada momento de la corta vida de Elara. Su primera palabra, papá, no mamá, sus primeros pasos vacilantes hacia mis brazos, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo no le gustaba, el olor de su cabello a fresas después del baño.
Recordé la vez que construimos un fuerte con sábanas en la sala y nos quedamos dormidos dentro. Recordé su risa, ese sonido que era la única prueba que necesitaba de que la bondad existía en el mundo. Fragmentos de una vida que se sentía a la vez inmensamente rica y trágicamente, insoportablemente, incompleta. Cuando la puerta se abrió y vi el rostro del doctor Benítez, lo supe. No necesitaba decir una palabra. La derrota estaba grabada en las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, en la forma en que sus hombros se hundían. Llevaba la muerte sobre él. Hicimos todo lo que pudimos, señor Valdés, dijo, su voz baja y llena de una genuina y agotada tristeza. Su corazón era demasiado débil. Luchó. Vaya que sí luchó. Era una niña fuerte. Pero hubo una complicación durante la revascularización. Una hemorragia que no pudimos controlar. Lo siento. Lo siento de verdad. La perdimos en la mesa. El mundo no se detuvo. Las luces fluorescentes no parpadearon. El tiempo no se congeló. Simplemente, mi mundo interior, todo lo que era Damián, se apagó. El dolor fue tan absoluto, tan cataclísmico, que trascendió las lágrimas. Era un vacío. Un agujero negro supermasivo que absorbió todo el color, todo el sonido, toda la sensación, dejando solo un eco silencioso y frío. Me permitieron verla. Entré en la fría y silenciosa habitación. Allí estaba ella, en la cama, cubierta por una sábana blanca hasta el pecho. Los monitores estaban apagados. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Parecía tan pequeña, tan frágil. Su rostro estaba sereno, casi como si estuviera durmiendo. Por un momento, una parte de mí, una parte irracional y desesperada de mi cerebro, esperó que abriera los ojos y me sonriera y me dijera que todo había sido una pesadilla. Me senté a su lado. Tomé su mano. Estaba fría. Tan fría. Un frío que no era de este mundo. Ese frío se filtró en mi piel, subió por mi brazo y se instaló directamente en mi corazón, apagando el último rescoldo de calor que quedaba. No lloré. Las lágrimas se sentían como una traición, una emoción demasiado pequeña, demasiado humana, para la inmensidad de mi pérdida. Me quedé allí, en silencio, sosteniendo la mano de mi hija, mientras las horas pasaban y la noche caía sobre la ciudad. Y en ese silencio, en ese vacío helado, hice una promesa. No fue una promesa gritada al cielo, sino un juramento susurrado en la quietud de la muerte, un contrato firmado con mi propia alma rota. Te lo juro, mi amor, le dije a su espíritu, que esperaba estuviera en algún lugar escuchando, libre del dolor. Te lo juro, mi pequeña ruiseñor. Van a pagar. Cada uno de ellos. No con dinero. No con la cárcel. Esos son castigos demasiado triviales. Van a pagar con sus almas. Les quitaré todo lo que aman, todo lo que valoran, cada pilar de su arrogante existencia, hasta que no les quede nada más que el mismo vacío que siento yo ahora. Te lo juro por mi vida. Y en esa habitación estéril y silenciosa, el hombre llamado Damián murió junto a su hija. Y de sus cenizas, nació un instrumento de pura, metódica e implacable venganza. Ximena regresó de Cancún el domingo por la noche, bronceada, relajada y completamente ajena al apocalipsis que se cernía sobre ella. Su ignorancia era tan profunda, tan absoluta, que resultaba casi obscena. Entró en nuestra casa, que más bien era su casa, arrastrando una maleta de Louis Vuitton y la encontró en un silencio sepulcral. Las luces estaban apagadas. Mis cosas, mi laptop, mis libros, no estaban en su lugar habitual. El aire estaba quieto, pesado. La llamé desde mi teléfono encriptado mientras ella subía las escaleras. Damián, ¿dónde diablos estás?, preguntó, su voz teñida de esa irritación que yo conocía tan bien, la molestia de una reina cuyo súbdito no está donde debería. Fui a buscar a Elara a casa de mi madre y no estaba. Se supone que debías recogerla, ¿dónde están? Elara no está en casa de tu madre, respondí. Mi voz era la de un extraño, plana, sin inflexiones, sin emociones. Un simple transmisor de información. Y yo tampoco volveré a casa. Quiero el divorcio, Ximena.
Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Luego, una risa incrédula, casi un bufido. El divorcio, estás bromeando, todo esto es por el viaje, por el amor de Dios, Damián, madura de una vez. No voy a arruinar mi imagen pública con un divorcio por uno de tus berrinches infantiles. Vuelve a casa ahora mismo y hablemos como adultos. No hay nada de qué hablar, Ximena, dije, y la finalidad en mi voz pareció, por primera vez, inquietarla. Un abogado se pondrá en contacto con tu oficina mañana. Y te sugiero que descanses bien esta noche. Mañana será un día muy, muy largo para ti. Y colgué, ignorando sus gritos de indignación y sus amenazas. El lunes por la mañana, Ximena llegó a las imponentes oficinas de cristal y acero de Construcciones Reyes a las 8:30 en punto, como siempre. Caminó por el vestíbulo de mármol como una reina, asintiendo con condescendencia a los empleados que se apartaban a su paso. Estaba en su elemento, en su trono de poder, envuelta en un aura de autoridad incuestionable. Su asistente, una joven nerviosa llamada Sofía, la interceptó antes de que llegara a su oficina en el último piso. Señora Reyes, buenos días. Solo para recordarle, hay una junta de consejo extraordinaria en 10 minutos. En la sala principal. Ximena frunció el ceño, quitándose las gafas de sol. ¿Extraordinaria? Yo no convoqué ninguna junta. No, señora. Fue convocada por un accionista mayoritario, anónimo, tartamudeó la asistente, evitando su mirada. En ese momento, Mauricio salió de su propia oficina, sonriendo, aunque su sonrisa parecía un poco forzada. Probablemente ya había visto los titulares en los periódicos financieros, pero su arrogancia le impedía comprender la magnitud del desastre. Tranquila, Ximena, dijo, pasándole un brazo por los hombros. Seguramente es tu tío Eladio y sus tonterías de siempre. Probablemente quiera quejarse de nuevo sobre los presupuestos del nuevo proyecto. Iremos, lo pondremos en su lugar como siempre, y luego nos reiremos de esto mientras almorzamos en el St. Regis. Ya tengo la reservación. La guió hacia la sala de juntas, su mano posesivamente en la parte baja de su espalda. Ella se relajó visiblemente bajo su toque, sonriendo. Tienes razón. Siempre te preocupas demasiado por nada. Vamos a acabar con esto rápido. Entraron en la sala, riendo entre ellos, dos monarcas caminando hacia su propia ejecución. Completamente inconscientes de que estaban caminando directamente hacia el cadalso. No sabían que, en ese mismo momento, los principales periódicos financieros del país estaban publicando en sus portales de Internet la historia completa y documentada del fraude masivo de Mauricio. Citando fuentes internas anónimas. No sabían que el precio de sus acciones estaba a punto de desplomarse en la apertura de la bolsa. No sabían que el verdugo, el fantasma que habían ignorado y despreciado durante una década, ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, esperándolos con una paciencia infinita y un corazón de hielo. La sala de juntas de Construcciones Reyes era un santuario al poder corporativo, diseñada para intimidar. Una mesa de obsidiana de 10 metros de largo, tan negra y pulida que reflejaba como un espejo oscuro el horizonte de la Ciudad de México a través de ventanales panorámicos que iban del suelo al techo. Las sillas de cuero italiano olían a dinero y autoridad. Los miembros del consejo ya estaban sentados, un grupo de hombres y mujeres mayores con rostros impasibles, tiburones en un tanque, incluyendo a mi tío Eladio, quien me dedicó una mirada casi imperceptible de sombrío apoyo. Ximena y Mauricio entraron, y su arrogancia pareció bajar la temperatura de la habitación. Ella ni siquiera me miró al principio. Mi presencia era tan insignificante para ella, tan fuera de lugar en su sagrado templo de poder, que su cerebro probablemente ni la registró. Me vio como parte del mobiliario, un asistente de bajo nivel encargado de servir el café o tomar notas. Bueno, terminemos con esto rápido, que tengo un día ocupado y una comida que no se va a comer sola, dijo Ximena con un tono de fastidio, tomando su asiento habitual a la derecha de la cabecera. La cabecera estaba ocupada. Por mí. Fue Mauricio el primero en darse cuenta. Se detuvo a medio camino de su silla, su sonrisa de tiburón congelada en su rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente. Damián, ¿qué haces tú aquí?
Y en ese asiento. La pregunta flotó en el aire. Ximena finalmente giró su cabeza y me vio. Su rostro pasó por una serie de emociones en rápida sucesión, primero, confusión, como si viera a un perro sentado a la mesa, luego, irritación, por mi audacia, y finalmente, una diversión condescendiente. Damián, por favor, dijo, con un suspiro exasperado. Esto es una reunión de consejo, no el club de ciencias de El Ara, ¿te perdiste? La cocina está al fondo a la izquierda. Ve a prepararnos un café, ¿quieres? Algunos miembros del consejo, los leales a ella, sonrieron con suficiencia. Eladio los fulminó con la mirada, una mirada que prometía consecuencias. Yo no dije nada. Simplemente me quedé sentado, mis manos entrelazadas sobre la superficie pulida de la mesa. Mi traje, un Tom Ford de color carbón cortado a la medida, era una armadura. Mi silencio era un arma. Dejé que su insulto colgara en el aire, que resonara y expusiera su propia arrogancia. La puerta se abrió de nuevo y entró el licenciado Becerra, seguido por dos de sus asociados más jóvenes, cada uno cargando un maletín de cuero. Se movían con una eficiencia silenciosa y letal. ¿Y usted quién es?, espetó Ximena, su paciencia agotándose. Soy el licenciado Becerra, dijo él, su voz tranquila pero con un filo de acero. Colocó su maletín sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo. Represento al accionista mayoritario de esta compañía. Ximena se rió, una risa genuinamente divertida. El accionista mayoritario soy yo, idiota. Poseo el 34% de las acciones. Mi familia fundó esta empresa. Poseía, corrigió Becerra suavemente, abriendo su maletín. En pasado. Colocó su laptop sobre la mesa y la conectó al proyector. La pantalla gigante al final de la sala cobró vida. Damas y caballeros, comenzó Becerra, su tono formal y distante, como el de un juez a punto de dictar sentencia. Esta junta ha sido convocada para abordar un único punto, una moción de censura y destitución inmediata de la directora ejecutiva, la señora Ximena Reyes, y del miembro del consejo, el señor Mauricio Villa. Un murmullo de shock recorrió la sala. Ximena se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de furia. Esto es ridículo, una farsa, ¿bajo qué autoridad se atreve a? Becerra no le respondió a ella. Hizo un gesto tranquilo y deliberado hacia mí. Y por primera vez, todos los ojos en la sala se posaron en mí, no con desprecio, no con indiferencia, sino con una repentina, incierta y aterradora comprensión. Mauricio, que había estado revisando frenéticamente su teléfono bajo la mesa, de repente se puso pálido como un fantasma. Acababa de ver las noticias. Acababa de ver su rostro en la portada de los portales financieros, junto a la palabra fraude. Ximena, susurró, su voz temblando. Tenemos un problema. Un problema muy grande. Pero Ximena no lo escuchaba. Estaba demasiado ocupada mirándome fijamente, su mente brillante y arrogante luchando por procesar lo imposible. El empleado. El mantenido. El hombre al que le daba una mesada para sus gastos. Sentado en la silla de su padre. Tú, comenzó a decir, la palabra ahogada en su garganta, llena de una incredulidad que era casi cómica. Y en ese momento, supe que finalmente me estaba viendo. No al hombre que ella creía que era, sino al hombre que realmente soy. El rey que había permanecido oculto en las sombras, esperando pacientemente su momento para reclamar el tablero. La presentación del licenciado Becerra fue una obra maestra de destrucción corporativa, ejecutada con la precisión clínica de un neurocirujano y el dramatismo de un director de orquesta. En la pantalla gigante, apareció un organigrama. No era el de Construcciones Reyes, sino uno mucho más complejo, una telaraña de corporaciones fantasma en Delaware, fondos de inversión en Luxemburgo y fideicomisos opacos en las Islas Caimán. Era un laberinto financiero diseñado para un solo propósito, ocultar, proteger y hacer crecer un imperio en la más absoluta oscuridad. Durante los últimos 10 años, explicó Becerra, su voz monótona narrando la aniquilación financiera de Ximena, una entidad de inversión privada conocida como Ruiseñor Holdings. S.A. ha estado adquiriendo silenciosamente acciones de Construcciones Reyes en el mercado abierto.
Lo ha hecho a través de docenas de intermediarios y fondos de índice para no afectar el precio ni levantar sospechas. Una línea brillante en el organigrama animado conectó todas las entidades dispares, como venas convergiendo en un corazón, una sola caja en la cima de la pirámide, Ruiseñor Holdings. Ximena miraba la pantalla, su boca ligeramente abierta. Ruiseñor, susurró, el nombre le sonaba vagamente familiar, un eco de algo que no podía ubicar. El nombre del protocolo que yo había nombrado en honor a nuestra hija. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. A partir de las 8:55 de la mañana de hoy, hora de la Ciudad de México, continuó Becerra, mirando su reloj con una precisión teatral, Ruiseñor Holdings. Tras una adquisición masiva de acciones flotantes esta mañana, ejecutada en los primeros 5 minutos de apertura de la bolsa, se ha convertido en el propietario del 51.3% de esta compañía. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El rostro de doña Genoveva, que asistía como accionista principal después de Ximena, era una máscara de incredulidad y horror. Podía verla haciendo cálculos mentales, tratando de comprender cómo habían perdido el control de su feudo familiar. Y el único propietario, director y beneficiario de Ruiseñor Holdings, concluyó Becerra, haciendo una pausa dramática para maximizar el impacto, es el señor Damián. Se giró y me señaló con la mano abierta, como un mago revelando su truco final. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía sentir. Era el silencio del shock total, el sonido de un universo entero reordenándose violentamente. Ximena se dejó caer en su silla, su mirada perdida en la pantalla, su mente colapsada. No, no es posible, tartamudeó. Tú no tienes nada. Tu sueldo apenas te alcanza. Ahí es donde se equivoca, señora Reyes, intervino Becerra, y casi pude detectar un atisbo de disfrute en su voz profesional. Y entonces, procedió al golpe de gracia, la humillación definitiva. De hecho, la ironía es exquisita. El algoritmo de trading cuantitativo de alta frecuencia que impulsa las inversiones de Ruiseñor Holdings y que ha generado un rendimiento anual promedio del 45% durante la última década, fue desarrollado íntegramente por el señor Damián. Es el mismo proyecto de análisis predictivo que usted, según nuestros registros, desestimó repetidamente como un jueguito estúpido de números. La humillación en el rostro de Ximena fue algo digno de contemplar. Era como ver una estatua de mármol agrietarse en tiempo real. Pero Becerra no había terminado. Es más, añadió, cambiando la diapositiva para mostrar los detalles del fraudulento proyecto de Tulum de Mauricio, con transferencias bancarias y correos electrónicos incriminatorios. El algoritmo del señor Damián no solo predijo el inevitable colapso de este proyecto fraudulento hace 6 meses, sino que Ruiseñor Holdings tomó una posición corta masiva en contra de las empresas constructoras y los proveedores involucrados. Cuando la noticia de su fraude se hizo pública esta mañana y esas acciones se desplomaron, Ruiseñor Holdings obtuvo una ganancia neta de $20 millones. Hizo una pausa y miró directamente a Ximena, sus ojos sin parpadear. En otras palabras, señora Reyes, su arrogancia, su ceguera y la incompetencia de su amante acaban de hacer multimillonario a su esposo. De nuevo. Mauricio se hundió en su silla, cubriéndose el rostro con las manos, un hombre roto. Ximena parecía que iba a vomitar. Su mundo, construido sobre la base de su propia superioridad y mi supuesta inferioridad, se había derrumbado sobre ella. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz, tranquila y fría, cortó la tensión como un cuchillo de obsidiana. Iniciemos la votación, dije. Moción para remover a Ximena Reyes como CEO y a Mauricio Villa del Consejo de Administración, con efecto inmediato. Mi tío Eladio levantó la mano al instante, una sombría sonrisa de satisfacción en su rostro. Otros 2 consejeros, hartos durante mucho tiempo de la arrogancia de Ximena y temerosos del nuevo poder, lo siguieron. Con mi 51%, el resultado era una mera formalidad. Era oficial. Estaban acabados. Borrados del mapa que ellos mismos habían dibujado. La votación fue un mero trámite, una formalidad brutal. La secretaria del consejo,
Una mujer mayor que había servido a la familia Reyes durante 40 años, registró el resultado con manos temblorosas, sin atreverse a mirar a Ximena. Ximena estaba destituida. Mauricio estaba fuera. El imperio que su abuelo había construido desde cero y que su padre había consolidado, le había sido arrebatado en menos de 15 minutos por el hombre al que consideraba poco más que un sirviente. Se quedó sentada, inmóvil, mirando al vacío, su mente incapaz de procesar la magnitud de su caída. Luego, lentamente, como una muñeca de porcelana rota, levantó la cabeza. Sus ojos, inyectados en sangre, me encontraron a través de la larga mesa de obsidiana. El shock había sido reemplazado por una furia desesperada, la furia de un animal acorralado. ¿Por qué?, gritó, su voz desgarrada, rota, resonando contra los cristales panorámicos. Se puso de pie, golpeando la mesa con los puños, haciendo vibrar las copas de agua. Después de todo lo que te di, vivías en mi casa, comías mi comida, respirabas mi aire, eras nada antes de mí, ¿por qué me haces esto? La sala entera contuvo la respiración, esperando mi respuesta, esperando la justificación de un acto de traición tan monumental. Me levanté lentamente, mi movimiento tranquilo y deliberado. No le grité. No la insulté. No necesitaba hacerlo. Saqué mi teléfono, el mismo que había usado en el hospital, el testigo silencioso de su crueldad. Seleccioné un archivo de audio. Pulsé, reproducir. La voz de Ximena, fría, cortante y llena de desdén, llenó el silencio de la sala de juntas. Su propia voz, grabada en el consultorio del doctor, se convirtió en su verdugo. No gastaré ni un centavo en una de tus exageraciones. Seguramente quieres ese dinero para tus propios negocios fallidos. Apagué la grabación. El eco de sus palabras pareció quedarse flotando en el aire, tóxico y letal. La miré directamente a los ojos, dejando que el peso de su propia crueldad la aplastara. Preguntas por qué, dije, mi voz apenas un susurro, pero cada sílaba cargada con la totalidad de mi dolor y mi rabia. Porque le pusiste un precio a la vida de nuestra hija. 500,000 pesos. Y te negaste a pagarlo. Hice una pausa, dejando que la verdad que ella aún no sabía, la golpeara. El Ara ya no está, Ximena. Murió en una mesa de operaciones hace 2 días, mientras tú bebías champaña en Cancún. El color desapareció por completo de su rostro. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Y ahora, concluí, mi voz tan vacía y fría como mi corazón. Tú tampoco tienes nada. El colapso de Ximena fue total y absoluto. No fue un desmayo limpio y teatral. Fue algo mucho más primitivo. Un gemido gutural, un sonido animal de puro horror y negación, escapó de sus labios antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara en el suelo, convulsionando. Doña Genoveva gritó, un chillido agudo de pánico, y corrió a su lado, lanzándome una mirada de odio tan puro que podría haber incendiado la habitación. «Monstruo, le has hecho esto», gritaba, mientras intentaba sostener a su hija. Mientras los paramédicos, que Becerra había tenido la previsión de tener en espera en un piso inferior, entraban para atender a Ximena. 2 discretos guardias de seguridad escoltaron a un Mauricio balbuceante y catatónico fuera de la sala. Becerra se le acercó en el pasillo y le entregó una carpeta gruesa. «Señor Villa, esto es una notificación de la demanda civil que Construcciones Reyes interpone en su contra por fraude y malversación de fondos por un monto de 50 millones de pesos. Sus activos han sido congelados preventivamente esta mañana». Se detuvo y señaló a un hombre con un traje oscuro que había aparecido a su lado. «Y este otro caballero es de la Fiscalía. Tienen algunas preguntas para usted sobre lavado de dinero». La puerta del ascensor se cerró, borrando a Mauricio de mi vida para siempre, reduciéndolo a un simple problema legal. De vuelta en la sala de juntas, ahora silenciosa y tensa, me dirigí al atónito consejo. «Damas y caballeros», anuncié, mi voz firme, llenando el vacío. «A partir de hoy, nombro al señor Eladio Reyes como nuevo director ejecutivo interino de Construcciones Reyes. Su nombramiento será ratificado en la próxima asamblea de accionistas». Mi tío Eladio me miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud,
tristeza y el peso de la nueva responsabilidad. Asintió solemnemente. Haré lo que sea necesario, Damián. Por la empresa, y por ella. Nuestra primera directiva será la siguiente, continué, mi voz resonando con una autoridad que nadie en esa sala se atrevió a cuestionar. La compañía creará una nueva fundación, una organización sin fines de lucro, completamente independiente de las operaciones comerciales. Se llamará la Fundación Corazón de Elara. El nombre se sintió como brasas en mi lengua, un dolor y un bálsamo al mismo tiempo. Un porcentaje significativo de las ganancias anuales de esta empresa, a perpetuidad, se destinará a esta fundación. Su única misión será financiar cirugías cardíacas y tratamientos para niños de familias de bajos recursos en todo México. Ningún niño volverá a morir porque sus padres no pueden pagar un procedimiento. Ninguno. Esta será nuestra penitencia y nuestro legado. Hubo un silencio respetuoso en la sala. Algunos de los consejeros más duros bajaron la mirada. Mi venganza no era solo un acto de destrucción. Tenía que serlo. Tenía que arrasar con el mundo corrupto y sin alma que le había fallado a mi hija. Pero de esas cenizas construiría algo que la honrara. Un legado de vida, nacido de una muerte sin sentido. Era lo único que podía hacer para darle un propósito a mi dolor, para que su corta vida no hubiera sido en vano. Más tarde ese día, estaba en el cementerio. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los fresnos, pintando manchas doradas sobre la hierba recién cortada. Estaba de pie frente a una pequeña lápida de mármol blanco, recién colocada. Elara Reyes. Nuestro Ruiseñor. 2018 a 2025. Me arrodillé y coloqué un pequeño robot, el que ella había construido, pinzas, junto a las flores. Lo hice, mi amor, le susurré a la tierra fría. Lo hice, mi pequeña ruiseñor. Ya no pueden hacerle daño a nadie más. No hubo respuesta, por supuesto. Solo el susurro del viento entre los árboles. Y por primera vez en días, las lágrimas que se habían negado a caer, las lágrimas que se habían congelado en mi corazón, finalmente encontraron su camino. Se derritieron, calientes y amargas, y rodaron por mis mejillas. Lloré. Lloré por mi hija, por los años que no tendríamos, por el hombre que solía ser, el hombre ingenuo que creía que el amor podía conquistarlo todo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío inmenso y silencioso donde antes había un corazón. Pasaron varios días. O quizás fueron semanas. El tiempo perdió su forma, convirtiéndose en un ciclo borroso de amaneceres grises y noches interminables. Pasé esos días vagando por las habitaciones silenciosas de la casa que ahora era legalmente mía, una conquista que se sentía como una derrota. Cada rincón guardaba un eco de la risa de Elara, un fantasma de su presencia. Su cuarto estaba intacto, un santuario congelado en el tiempo que yo no me atrevía a profanar. Su pequeño escritorio, sus dibujos de castillos y dragones pegados en la pared, su cama con el oso de peluche que la había acompañado hasta el final. Entraba allí y me sentaba en el suelo, respirando el aire, tratando de encontrar un rastro de su olor, un vestigio de su vida. Era mi santuario y mi cámara de tortura personal. Y en esa soledad absoluta, la culpa, que había estado esperando pacientemente detrás de la muralla de mi furia, comenzó a filtrarse por las grietas. ¿Pude haberla salvado si hubiera actuado antes? La pregunta me atormentaba en las largas horas de la noche, una tortura autoinfligida. Si hubiera dejado a Ximena hace años, si hubiera revelado mi fortuna y luchado por ella en lugar de esconderme como un cobarde. Mi silencio, mi paciencia estratégica, ¿no fue en realidad una forma de complicidad? ¿No me convertí yo también en su verdugo por mi inacción? La venganza había sido catártica, sí. Había una satisfacción primaria en ver sus rostros desmoronarse. Pero no me había traído la paz. El fuego de la ira se había extinguido, revelando las ruinas carbonizadas que había dejado atrás. Y yo estaba solo en medio de ellas, el rey de un reino de cenizas. Una tarde, el timbre sonó, un sonido estridente que violó el silencio de la casa. Era Ximena. La mujer que estaba en mi puerta era un espectro de la reina corporativa que había sido.
Estaba pálida, demacrada, con ojeras profundas y moradas que marcaban su rostro. Su cabello, siempre impecable, estaba opaco y sin peinar. Su ropa, aunque cara, estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta durante días. Había perdido el brillo, el aura de poder. Era solo una mujer rota. Damián, dijo, su voz un susurro frágil, apenas audible. ¿Puedo pasar? Por favor. Dudé, una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero otra parte, una parte que no entendía, una parte masoquista, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. La dejé entrar. Se quedó de pie en medio de la vasta sala, mirando a su alrededor como si nunca hubiera visto el lugar, como una extraña en su propia vida. Todo es por mi padre, comenzó, su mirada perdida en la distancia, hablando más para sí misma que para mí. Él nunca creyó que yo fuera lo suficientemente buena. Siempre me comparaba con él, con sus rivales. Tienes que ser más dura, Ximena. El mundo de los negocios no es para los débiles. Las emociones son un lujo que no puedes permitirte. Cada logro era minimizado. Cada error, magnificado. Viví toda mi vida tratando de ganar una aprobación que nunca llegó, ni siquiera en su lecho de muerte. Me miró, sus ojos llenos de lágrimas secas, no derramadas. Y luego llegaste tú. Eras tan fácil. Tan bueno. Tan contento con poco. Y te odié por eso. Odié que no necesitaras el dinero, el poder. Odié que fueras feliz con cosas simples, como construir un robot con nuestra hija. Me recordabas todo lo que yo no era. Así que te castigué por ello. Te hice pequeño para yo poder sentirme grande. Era la única forma que conocía de sentirme poderosa. Se acercó, su voz quebrándose. Cuando dijiste lo de la cirugía, mi primer pensamiento fue el dinero. Mi padre me enseñó que todo el mundo siempre quiere tu dinero. Y Mauricio, él me dijo que era una trampa. Que estabas tratando de sacarme fondos para uno de tus proyectos. Y le creí. Le creí porque era más fácil creer que eras un ladrón a creer que yo podía fallar como madre. Porque si fallaba como madre, entonces mi padre tenía razón. Yo no era buena para nada. Se detuvo frente a mí, suplicante, rota. Sé que es demasiado tarde. Lo sé. Dios sabe que lo sé. Pero necesito que sepas, que lo siento. Lo siento tanto, Damián. Daría todo, por volver a ese consultorio. Escuché su confesión, cada palabra un eco de una tragedia que podría haberse evitado con una sola pizca de amor. Pero no sentí nada. Ni compasión, ni ira, ni siquiera lástima. Solo un vacío inmenso, un desierto helado. Tus inseguridades no son una licencia para ser un monstruo, Ximena, dije, mi voz tranquila, la calma de un mar después de la tormenta. Tuviste el mundo en tus manos, y desechaste lo único que importaba de verdad. Yo no te quité tu empresa. Me la entregaste el día que abandonaste a nuestra hija para irte de vacaciones. Abrí la puerta. Vete, por favor. Y no vuelvas nunca más. Ella me miró una última vez, una mirada vacía, sin alma. Asintió lentamente y se fue. Vi su silueta alejarse por el camino de entrada hasta desaparecer. Y supe que, aunque yo había ganado la guerra, ambos habíamos perdido lo único que nunca podríamos recuperar. Ha pasado un año. Un año de estaciones que cambian, de un mundo que sigue girando, indiferente a los agujeros que deja en los corazones de las personas. El ala de cardiología pediátrica del Hospital Público de la Ciudad de México ahora lleva el nombre de mi hija. Una placa de latón brillante en la entrada dice, Ala Pediátrica Elara Reyes. Donde cada latido cuenta. La Fundación Corazón de Elara ha financiado, hasta la fecha, 87 cirugías exitosas. 87 niños que ríen, corren y juegan. 87 familias que no tuvieron que enfrentarse a la elección imposible que yo enfrenté. A veces asisto a los eventos de la fundación, manteniéndome en el fondo, como un observador anónimo. Veo la gratitud abrumadora en los ojos de los padres, veo la vida vibrante en los rostros de los niños, y siento, algo. No es felicidad.
La felicidad es una tierra lejana, un país extranjero a cuya frontera no creo poder regresar jamás. Es más bien un sentido de propósito. Un pequeño contrapeso en la balanza de mi alma, una forma de decirle a ella, donde quiera que esté, que su vida sí tuvo un significado inmenso. Mi tío Eladio ha hecho un trabajo magnífico con la empresa. La ha humanizado, limpiando la cultura tóxica que Ximena y su padre habían creado. Ahora es un lugar donde el talento es recompensado y la gente es tratada con dignidad. Hablamos a menudo. Es el único vínculo que me queda con un pasado que preferiría olvidar. Hace unos meses, recibí una carta con el matasellos de un pequeño y polvoriento pueblo en Oaxaca. Era de Ximena. Escribía desde un convento de clausura donde se había refugiado. La carta, escrita en un papel sencillo, era breve. No pedía perdón, no ofrecía excusas. Solo decía que cada día de su vida lo dedicaba a rezar por el alma de Elara y a trabajar en el huerto del convento, tratando de crear vida en un lugar donde antes solo había habido aridez. Dijo que esperaba, algún día, encontrar el perdón, no el mío, porque sabía que era imposible, sino el de Dios. Nunca respondí. Puse la carta en un cajón y no la he vuelto a leer. Yo vendí la casa. Vendí los coches. Vendí todo lo que me ataba a esa vida. Ahora vivo en un pequeño apartamento con un gran balcón con vista al mar en la costa de Oaxaca. Trabajo de forma remota, gestionando la fundación y supervisando mis inversiones desde una laptop. Llevo una vida sencilla, anónima. Camino por la playa cada mañana al amanecer. Leo libros. Escucho el sonido de las olas, un ritmo constante que me calma. Destruye a la mujer que una vez amé y todo su mundo. Cree algo bueno a partir del dolor, una especie de justicia poética y terrible. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el único sonido es el del mar rompiendo contra la orilla y la luna platea las olas, miro una foto de Elara que tengo en mi mesita de noche. Su sonrisa radiante y chimuela congelada en el tiempo, y me pregunto: ¿la venganza realmente me trajo la paz, o solo un vacío diferente, más silencioso y permanente? ¿Hice lo correcto?